Buenas tardes. Hoy voy a tener realmente un placer y vamos a tener el gusto y nos vamos a dar un cierto lujo. No va a ser un programa tan basado en aspectos técnicos o científicos. Vamos a basarlo mucho en aspectos humanos y sociales, probablemente, y en experiencias vitales. Le voy a presentar un amigo, queda mal decir un viejo amigo, pero es un viejo amigo, no un amigo viejo, sino un amigo ya hace muchos años, que hemos compartido tantas cosas en la cirugía, en los quirófanos, en la medicina, y mucho también en la cátedra de cirugía. Me estoy refiriendo al doctor Enrique Omar Muñiz, que le va a transmitir una experiencia de vida realmente muy interesante. Yo les cuento un poquito, voy a poner aquí estos anteojos para poder recordar. El doctor Muñiz se recibe, él nace en Catamarca, y se recibe de médico en el año 75, aquí en nuestra Facultad de Medicina. Y en el 2011 se produce una situación muy particular, pero muy particular, que él nos va a comentar, que por una casualidad, por ahí también con el doctor Yalur o con el doctor Muñiz hijo, podríamos haber vivido una situación parecida, pero en ese momento nos planteamos de viajar a África. ¿Qué nos planteo? Porque, bueno, nada, de la elección lo eligen al doctor Muñiz padre, y él viaja a Guinea Ecuatorial en el 2011, y nada, empieza toda una experiencia que es lo que nos va a contar, estas vivencias allá en África, en Guinea Ecuatorial, que es un país muy especial por numerosas características. Yo voy a empezar, bueno, aparte de presentarlo, como es un gusto y un placer al doctor Muñiz, hoy nos acompaña como siempre el doctor Laguna, el doctor Muñiz hijo, Enrique Adrián, y el doctor Juan Cruz Yalur. Yo le quería preguntar, para ir introduciendo en el tema, Enrique, ¿por qué decides viajar a Guinea Ecuatorial? ¿Qué pasa por tu corazón, por tu cerebro, por de fuera en aquel momento? Que dice, bueno, voy a enviar mi currículum, voy a ver qué pasa, por ahí puedo continuar mi vida médica en África. Bueno, buenas tardes. Realmente esta invitación de mi amigo Ricardo y sus comentarios hacen que esto no sea tan fácil de decirlo, o sea, no está nada preparado, esto es una cuestión que sale muy de adentro del corazón. Evidentemente, nosotros como profesionales, yo acá en Tucumán, de casi 30 años de experiencia, de trabajar en el hospital público, de trabajar en la medicina privada, de trabajar en la universidad, uno llega a un momento de su vida donde empieza a darse cuenta que todo el esfuerzo de toda una vida de trabajo, uno llega al final y empieza a ver lo que le falta. Y evidentemente una de las cosas que nos falta a los médicos cuando llegamos al fin de la carrera, uno lo ha visto en los propios compañeros, es que uno se jubila y pasa a ser un sufriente. En esta situación se da la oportunidad a través de un amigo que fue alumno nuestro y que estaba trabajando allá en Guinea Ecuatorial, que ofrece un puesto para cirujano en Guinea Ecuatorial. Evidentemente cuando uno dice, te va a ir a África o va a ir a Guinea Ecuatorial, menos, uno se imagina que va a ir a medio de la selva, a medio de los leones, en medio de las víboras, etc. Y bueno, y hay una cuestión, digamos, que uno tiene adentro siempre la aventura, de ir a enfrentar un desafío que además va acompañado de una retribución económica un poco mejor de lo que estamos viviendo acá. Bastante mejor, diría yo, ¿no? Bueno, bastante mejor, bastante mejor. Pero, digamos, es muy difícil tomar una decisión, sobre todo el hecho de lo que uno tiene, cuesta desprenderse de lo que uno tiene, tanto de la parte económica como de la parte de afecto, ¿cierto? Uno tiene su familia, tiene su mujer, tiene sus hijos, y decir, dejo todo y me voy a un lugar extraño, que no conozco, que no sé, es bastante difícil. Bueno, pero yo tengo un espíritu aventurero, siempre lo tuve, nunca me até y decidí irme a África. Contanos, Enrique, Quique, para los amigos, decidís, bueno, envías el currículum, en aquel momento estaba una administración
de Israel, eran israelitas los que administraban el hospital de Guinea. Cuando llegas, contando un poquito tu llegada, cómo fue, ¿te deslumbra, no te deslumbra? Las expectativas se cumplen, la incorporación hacia el nuevo régimen de trabajo. Contanos un poquito de eso. Bueno, la verdad que mi primera experiencia llegando a África fue bastante dura. Uno, para ir a África, o sea, después que uno envía el currículum, te evalúan. Evidentemente esta gente había construido un hospital con última generación, con la mejor tecnología del mundo, y quería tener especialistas de primer nivel. Bueno, cuando uno para ir te envían una carta de invitación. Con esa carta de invitación uno llega a un aeropuerto totalmente lleno de gente extraña, militares, no me esperaba nadie. El día que yo llegué, el que tenía que esperarme no fue, y lo pasé bastante mal, bastante mal. Bueno, pero una vez que uno llega al hospital se encuentra con realmente con un oasis dentro de un país caracterizado por la dejadez, ¿no? La falta de servicios en un país pequeño, ¿no? 200 kilómetros por 200 kilómetros, con poca comunicación, no tiene servicio de cloaca, no tiene agua potable. Cuando uno llega al hospital se encuentra con realmente una estructura moderna, nueva, con todos los servicios, grupo electrógeno propio, agua potable propia, con lo que uno necesite para trabajar. Lo difícil fue encontrarse con que éramos nada más que 2 cirujanos y teníamos que atender toda la patología quirúrgica, no solamente de adultos, sino de niños y de neonatos, cosa que uno realmente tenía muy poca experiencia, ¿no? De entrada fue eso el golpe más duro. Bueno, con el paso de los días uno fue acostumbrándose a tener que hacer de todo, trabajar, ver el sufrimiento de la gente, que desgraciadamente esa cultura de que ir primero a la medicina tradicional, buscar otras soluciones antes de la medicina científica. O sea que nosotros nos encontrábamos con pacientes. Quique, cuando dices medicina tradicional, te refieres a lo que ellos llaman como medicina tradicional. Así que es. sería el curanderismo. El curanderismo, así es. Para darte un ejemplo, un día recibo una paciente que tenía un sarcoma aparentemente en la cara, que el tratamiento de la medicina tradicional, un tumor maligno de la cara, fue sumergirla en agua hirviendo. O sea, llegar con el tumor y además toda su cara quemada, ¿no es cierto? Ver chicos con un cuadro de obstrucción intestinal, con una distensión abdominal impresionante, medicados con yuyos, que no sé qué es lo que hacen, que le produce el otro intestino. Y recién van al hospital. Bueno, este sistema de salud en el cual estamos nosotros prestando servicio es un servicio semipúblico, porque es del Estado, pero que es pagado. O sea, la persona que se atiende tiene que pagar su servicio. Y está orientado fundamentalmente para las grandes empresas que están trabajando en el país, sobre todo en la producción petrolera, que es el fuerte del país. Por supuesto que hay otros hospitales dentro del país, que son medicinas públicas, pero que realmente tienen escasos recursos y escasos profesionales. Por lo cual, todos los enfermos complicados, los enfermos graves, son derivados a este hospital. Y nosotros los atendemos generalmente a cargo del gobierno.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, un poco antes de iniciar este programa, el doctor Muñoz nos comentaba algo de su experiencia y un poco para que ustedes se enteren, les reiteramos la pregunta. Doctor, ¿por qué no ubicamos a la gente que está viendo el programa? eh, ¿Dónde está ubicado el país? ¿En qué parte de África? ¿Qué idioma se habla? ¿Qué clase de población ha encontrado allí? ¿Qué otros profesionales, si hay otros profesionales de otros países? Y si en el lugar donde usted le ha tocado trabajar, contaba con todos los recursos de un país desarrollado, digamos, o tenía recursos escasos como sucede en la mayoría de los países africanos, que son pobres. Y lo otro, si ha logrado ver las patologías propias de las que son eh, comunes en ese continente africano. Bueno, Guinea, Guinea Ecuatorial es un país muy pequeño que está situado en el Golfo de Guinea sobre el Atlántico a nivel del Ecuador. O sea, es un país que fue una colonia española, que se independizó en el año 1978 aproximadamente, y que últimamente han encontrado petróleo y el mayor ingreso que tiene el país, lo que hace que tenga un ingreso per cápita uno de los más altos del mundo, porque tiene una población bastante baja, son aproximadamente 1.800.000 habitantes que tiene el país. Este boom del petróleo ha hecho que a este país lleguen innumerables culturas, o sea, hay muchísimos chinos que están trabajando en la parte de la construcción, en la parte de construcción de caminos, de edificios, hay libaneses, hay marroquí, hay rusos, hay israelitas, por supuesto hay latinoamericanos, uruguayos, argentinos, bolivianos, colombianos, que están trabajando en aquel país. Es el único país de África que tiene como idioma oficial el español, aunque también es el idioma oficial el francés. Y el idioma local que se llama Fan, el que hablan los locales. Y por supuesto, al haber tal cantidad de inmigrantes de todo el mundo trabajando, la verdad que el idioma de todos es un poco complicado. Por suerte siempre hay alguien que te traduce y te ayuda con el idioma. Cuando nosotros llegamos a Guinea, en ese momento había especialistas, neurocirujanos, había obstetras, ginecólogos, ecografistas, el hospital tenía un tomógrafo de última generación, pediatras y insumos realmente de primer mundo. Todo material descartable, tanto para cirugía laparoscópica como para cirugía convencional. No nos faltaba elementos. Últimamente ha cambiado la administración del hospital y estamos realmente con algunos problemas de insumo. Sobre todo porque en el país no se produce ni se hace absolutamente nada. Todo viene de afuera y realmente importar estos elementos por ahí es bastante laborioso. Uno necesita algún elemento y demora a veces meses en traerlo. Igualmente, últimamente se nos rompió el tomógrafo y el técnico que tiene que venir a arreglarlo tiene problemas de visado, problemas de transporte y hace ya aproximadamente casi 6 meses que estamos sin tomógrafo. Pero bueno, la idea del gobierno es tener un hospital que realmente brinde todos los beneficios para la gente y se está construyendo a la par de nuestro edificio un hospital oncológico que va a tener todo lo necesario para el tratamiento oncológico. Es un edificio muy importante. También están en construcción de hospitales como este en el interior, en otros pueblos. Mongomo, Ebillín, son pueblos del interior de Guinea, en el cual se han construido hospitales de última generación para brindar todos los servicios. Lo que cuesta es realmente el recurso humano. El recurso humano es lo más difícil, porque realmente ellos quieren profesionales con alta experiencia y además, digamos, que irse a Guinea Ecuatorial es un poco difícil. Cuesta mucho. No sé si está... Bueno, es
un placer para mí compartir con vos, aunque más no sea este momento, estos minutos. Ya nos contó un poco tu experiencia, todo lo bueno, todo lo que has vivido allá, todo lo que has ido aprendiendo y viendo, digamos, con respecto a lo cultural, obviamente. Quiero que me contés un poco qué es lo que vos extrañas de acá, de Tucumán, de Argentina. Bueno, es una pregunta un poco difícil de responder, porque en realidad uno extraña todo. Empezando por los afectos, ¿no es cierto? Yo tengo mi hijo que es cirujano y uno de mis anhelos más grandes era poder haber compartido con él un quirófano, aunque lo hemos hecho durante muchos años. El hecho de que ahora estemos separados es muy duro. Además tengo otros hijos que también hacen que uno extrañe a la familia sobre todo, ¿no? Y bueno, uno no deja de extrañar la comida, algunos aspectos de la comida. Y hay algo que realmente hace que uno se sienta un poquito bien, ¿no? Guinea Ecuatorial, al ser un país que está dentro del Ecuador, es un país que tiene una temperatura anual promedio de 26 a 27 grados, con playa, mar. Entonces, uno al tener esa posibilidad, ¿no es cierto?, de esparcimiento, hace que las cosas sean un poquito más llevaderas. Y en realidad uno vive contando los días y las horas que faltan para tener sus vacaciones y poder volver a encontrarse con lo suyo, con los amigos, con la familia, con los afectos. Bueno, la verdad que tener un profesional como el doctor Muñiz en Guinea Ecuatorial deben estar muy orgullosos. Uno ve claramente cuando habla cómo el doctor tiene puesta la camiseta del hospital y habla, se nos ha roto el tomógrafo, por ejemplo, ¿no es cierto?, en primera persona. Evidentemente debe ser un gusto para todos los guineanos tener al doctor allá. Mi pregunta es, porque se fue primero, era por un contacto por un año, creo, y ya lleva 2 años y algo, 2 años y medio. ¿Vuelve el doctor Muñiz algún día? Sí, o sea, uno cuando se fue pensando voy un tiempito y vuelvo. Una vez cuando ha probado la miel, cuesta después decir me voy. Y eso le pasa a todos. Toda la gente que está, profesionales que están allá en este momento trabajando, casi todos han ido así, voy a un contrato de un año y resulta que ya hay algunos que ya llevan 7 años y que están allá y ya no piensan en volver. O sea, yo sé que algún día voy a volver, o sea, no me voy a quedar allá para siempre. Ese día que decida volverme serán por 2 cosas. Una porque ya no aguante más de extrañar, o otra porque la salud no me permita seguir trabajando. Mientras la salud y los afectos me lo permitan, seguiré en Guinea. Yo te quería preguntar, Quique, sé que para un médico y sobre todo para un cirujano esta respuesta no es fácil, no es clásica, pero hay más o menos un día tipo. Ya me preguntaban, ¿cómo es un día tipo un cirujano aquí en Tucumán? También es variable, de acuerdo a dónde trabaja, dónde no trabaja, pero uno más o menos tiene un día tipo, a qué hora se levanta, en plenos periodos de actividad, cuáles son las actividades más intensas. Luego seguramente se hablará en otro momento de las patologías prevalentes y demás, pero un poquito en los momentos así de plena actividad, cuando está con mucha ebullición el trabajo y demás, ¿cómo es un día típico de Quique allá en Guinea? Bueno, allá las actividades del hospital comienzan a las 8 de la mañana y terminan a las 4 de la tarde. Por supuesto que nosotros vivimos en el mismo hospital. Tenemos una sala de internación donde tenemos donde vemos los enfermos que han sido operados, el preoperatorio, el postoperatorio, donde hacemos la reunión de sala, la discusión de casos, indicamos los tratamientos, todos los días. Tenemos 2 días de quirófano para cirugías programadas, los días miércoles y los días viernes, y los días lunes, con alternativa de algún caso que necesite una cirugía, también podemos operar. Y somos 2 cirujanos que estamos en este momento en Guinea, por lo tanto tenemos una guardia día por medio. O sea, un día está de guardia y al otro día vas a la sala, haces todas las actividades, a las 4 de la tarde te liberas y puedes hacer alguna actividad
privada, como ir al supermercado, ir a la playa, salir a caminar. Yo allá, una de las cosas que más hago es caminar. Camino casi 15 kilómetros día por medio cuando estoy libre. Y bueno, y ese ritmo de vida es de lunes a lunes. No cambia ni sábado ni domingo. Doctor, no lo queremos aburrir ya de tantas cosas, pero ¿cuáles son las patologías predominantes? Hablando, este es un programa en el cual tratamos temas de cirugía, y ahí va dirigida la pregunta. Desde el punto de vista quirúrgico, ¿qué es lo que más predomina, la patología predominante que usted ha visto en este tiempo allá? Bueno, en primer lugar, lo dominante es el trauma. Es un país donde el alcoholismo es muy alto, las rutas no son muy buenas, los vehículos no son con última generación, y por lo tanto el trauma es la patología más frecuente. Sobre todo, no solamente el automovilístico, sino también el trauma laboral. Hay muchas empresas, construcciones, explosiones, quemaduras, etc. En segundo lugar, la patología prevalente cotidiana son las hernias. Los pacientes de esta región, no sé por qué, tienen muchas hernias de todo tipo, hernias que yo no había visto en mi vida, se ven en Guinea Ecuatorial. Y por último, las infecciones abdominales, la peritonitis, de origen ginecológico, de origen colónico. Y una cosa que nos llama la atención, que nosotros aquí, la patología nuestra, la vesícula, en Guinea fue escasa. Bueno, un poco quizás para ir cerrando, una pregunta muy cortita y después hacemos el cierre. Y las relaciones interhumanas aquí, que la vida se desarrolla, a ver, vamos, relaciones con los anestesistas, con el personal, afuera del hospital, la parte social me refiero. ¿Un poco nos puedes contar eso? Bueno, en el hospital es, como yo les decía, hay médicos de todos lados, realmente nos llevamos muy bien, es muy agradable, festejamos los cumpleaños, tenemos una zona de esparcimiento donde se hacen reuniones periódicamente. En el mismo hospital tenemos empleados locales, son guineanos, que también se integran bastante bien. Entonces tenemos muy buena relación con la gente nos acepta, uno tiene miedo de ver una raza distinta, o uno piensa de una manera distinta, pero la gente te aprecia, te valora, te hace sentir bien. Un poco voy a aventurarme a un par de pensamientos o razonamientos o reflexiones. Ustedes fíjense, yo diría casi por lo que el doctor Muñiz, del cual quiero hacer así una muy somera reseña, yo diría que es un excelentísimo cirujano, he visto operar a muchos cirujanos, pero muchos cirujanos, locales y extranjeros, y el doctor Muñiz no solo tiene una extraordinaria formación quirúrgica, como la música, uno puede estudiar mucha música, pero si no tiene condiciones nunca va a ser buen músico. El doctor Muñiz ha aunado ambas condiciones, las condiciones naturales más el estudio, y sobre todo eso se corona con un aspecto humano extraordinario, que quienes los conocen, seguramente muchos pacientes estarán diciendo, cuando lo ven a través de la pantalla, sí, el aspecto humano es sobresaliente en el doctor Muñiz. Fíjense ustedes que el ser humano, yo creo que básicamente es igual en todo el mundo, más allá de los colores, más allá de los idiomas, más allá de pautas culturales, pero las cosas esenciales, las cosas básicas, los seres humanos somos esencialmente muy parecidos o muy iguales. La estructura médica, con todas las modificaciones por las patologías prevalentes, por las cuestiones de lo que uno tiene y lo que no tiene, también está estructurado de un modo bastante similar a lo que sería un hospital tipo de lo que uno podría vivir aquí en Tucumán o aún en Buenos Aires. Y sobre todo lo que yo diría la reflexión final, y que me parece más interesante, y aquí le voy a robar una frase, un pensamiento a un pensador extraordinario que es León Tolstoy. León Tolstoy decía que uno siempre lleva en la suela de sus zapatos la tierra del lugar donde nació. Uno siempre lleva en la suela de sus zapatos la tierra del lugar donde nació. El doctor Enrique Muñiz triunfó aquí, triunfó ahora allá en un país nuevo, con características diferentes, vuelca su experiencia, su sapiencia,
pero él lo dijo, siempre está pensando en volver, y vuelve, permanentemente vuelve, con el corazón, con el pensamiento, y de hecho a Tucumán y a su Catamarca querido, que ha sido su tierra natal, donde él nació, y donde seguramente las nueces y todas estas cosas son un atractivo eterno. ¿Me equivoco, Quique? Así es. Uno siempre lleva en el corazón la tierra en su zapato, en su bolsillo, en su mente, en todos lados. La tierra donde uno ha nacido es inigualable. Y el deseo es que cuando llegue el momento de volver y Dios nos decida llevarnos para siempre, poderlo hacer en el tierra donde he nacido. Ese es mi deseo. Muchas gracias. Buenas tardes. Hoy voy a tener realmente un placer, y vamos a tener el gusto, y nos vamos a dar un cierto lujo. Nos va a hacer un programa tan basado en aspectos. Un poquito, voy a poner aquí estos anteojos para poder recordar. El doctor Muñiz se recibe, él nace en Catamarca, y se recibe de médico en el año 75, aquí en nuestra Facultad de Medicina. Y en el 2011 se produce una situación muy particular, pero muy particular, que él nos va a comentar, que por una casualidad, por ahí también con el doctor Yalur o con el doctor Muñiz hijo, podríamos haber vivido una situación parecida, pero en ese momento nos planteamos de viajar a África. ¿Qué nos planteo? Porque, bueno, nada, de la elección lo eligen al doctor Muñiz padre, y él viaja a Guinea Ecuatorial en el 2011, y nada, empieza toda una experiencia que es lo que nos va a contar, estas vivencias allá en África, en Guinea Ecuatorial, que es un país muy especial por numerosas características. Yo voy a empezar, bueno, aparte de presentarlo, como es un gusto y un placer, al doctor Muñiz. Hoy nos acompaña, como siempre, el doctor Laguna, el doctor Muñiz hijo, Enrique Adrián, y el doctor Juan Cruz Yalur. Yo le quería preguntar, para ir introduciendo en el tema, Enrique, ¿por qué decides viajar a Guinea Ecuatorial? ¿Qué pasa por tu corazón? Aspectos técnicos o científicos, vamos a basarlo mucho en aspectos humanos y sociales probablemente, y en experiencias vitales. Le voy a presentar un amigo, queda mal decir un viejo amigo, pero es un viejo amigo, no un amigo viejo, sino un amigo ya de hace muchos años, que hemos compartido tantas cosas en la cirugía, en los quirófanos, en la medicina, y mucho también en la cátedra de cirugía. Me estoy refiriendo al doctor Enrique Omar Muñiz, que le va a transmitir una experiencia de vida realmente muy interesante. Yo les